Bueno, son todavía... Y 10. Bueno, empezamos. Bueno, hola a todos. Hoy seguimos con nuestro ciclo de charlas y en esta ocasión es un lujo tener a Marius. Marius Rivero Villar es una súper diseñadora gráfica, especialista en diseño editorial, con quien tuve el gusto de trabajar. Y seguramente algunos de los libros que ustedes vieron, algunos de los libros producidos por la universidad, tienen el diseño de Marius. La idea, como ya saben, es hablar de la relación entre texto e imagen, palabra e imagen. Algo que charlamos muchísimo, sobre todo al momento de presentar el trabajo de final de grado, cómo armar un diseño, cómo trabajar con sus textos y cómo trabajar con las imágenes sin que las imágenes sean algo que se pone un insert como imágenes, cómo realmente generar una articulación, ¿no? La otra vez no me acuerdo quién mencionaba el trabajo de Nahuel, no me acuerdo quién era, que decía nada como, bueno, ¿no? Que viste el trabajo de Nahuel y que dijiste qué bien que estaba todo organizado y cómo se articulaba. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de eso. Así que, Marius, gracias por aceptar nuestra invitación. No, por favor, ténganme un poco de paciencia porque, bueno, no estoy muy acostumbrada a esto, pero, bueno, espero que les sirva. Principalmente les traje 3 ejemplos de uso de justamente de la relación entre imagen y texto. El primero que les voy a mostrar es un libro de texto en donde la palabra escrita es lo más importante. Entonces justamente va limpio el texto, sin la imagen, y la imagen después funciona como un acompañamiento de lo que se leyó previamente. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es un capítulo de un libro en el que estoy trabajando, en donde la imagen y texto van totalmente articulados. ¿Por qué? Porque la autora justamente quiere hacer una relación en donde uno, mientras va leyendo, ir viendo las imágenes de lo que está leyendo en ese momento. Entonces, a partir del diseño uno tiene que estar mostrando y leyendo a la vez, como 2 niveles de lectura a la vez. Un nivel visual y la palabra escrita. Y el tercero es justamente un libro que hicimos con Gaby, en donde la palabra ya tiene otro nivel y pasa a formar, pasa a ser imagen también. Tiene otra categoría. O sea, es cuando la palabra escrita cobra también un nivel de imagen. Entonces, esos son los 3 ejemplos que les traje, que me parece que, bueno, son como bastante diferenciados y, bueno, les comparto con pantalla, así les puedo ir mostrando. También les traje como para que vean solo como un detalle, ver lo que es el backstage de eso, que es como una estructura de cómo se organiza todo este material cuando uno trabaja en un diseño, que me parece que, bueno, tal vez no es a lo que van a dedicarse ustedes, pero es interesante verlo como para saber cómo se hace esto en el fondo. Ahí voy, ¿eh? Una ventana. A ver. Esto es acá. Bueno. Esto que ven acá es la primera página, son escritos de Alberto Greco, o sea que son primero sus manuscritos, y la primera página del libro, después de la tapa, que después se la voy a mostrar, tiene esto como imagen. Y aquí ven una doble página del comienzo, bueno, todas las cosas características. Pero lo que les quiero mostrar es justamente cómo los textos van absolutamente limpios, pero con diferentes niveles de titulados para poder entender todas las categorías que tienen estos textos. Ustedes cualquier cosa me frenan y me preguntan lo que quieran.
Bueno, esto es un típico libro de texto, como los que ya han visto, pero en ciertas partes, que es, por ejemplo, en esto, uno empieza a tener diferentes niveles de titulado, que es lo que les digo. Cómo entender, es un libro de cartas, son libros en donde justamente el texto es lo más importante. Aparte, bueno, es un texto bastante particular, ya ven, con los diarios de él y cartas que escribía. En esto es todo texto, con capítulos, como ven, texto limpio, dividido por algunos capítulos, y después les voy a mostrar la parte que les digo, son todos los textos de él organizados, y tiene una parte al final, como pueden ver, de las imágenes puestas por separado. Bueno, en este caso, por ejemplo, son todas cartas, están separadas mediante un elemento gráfico como una rayita para facilitar la lectura de todo esto, porque es mucho texto, mucho material textual que hay que leer y diferenciar cada cosa para que no se mezcle todo. Entonces, se utilizan negritas, elementos gráficos como las líneas, diferentes cuerpos tipográficos para poder indicar los diferentes niveles de lectura. Y la parte que les digo del texto, esperen porque en esta computadora que tengo el mouse va al revés, pero acá está. Las imágenes van en un apartado. Justamente estas imágenes ilustran lo que era el texto anterior, pero por separado, para que justamente no cortar la lectura de lo que uno está leyendo. Porque lo más importante es el texto en este caso, la escritura de Alberto Greco. Todo esto es como una miscelánea. Díganme si se ven bien o si lo voy muy rápido. Pensaba también que con esto que mostrás así como separado, como un apéndice, como nosotros a veces también pensamos los anexos, también incluso por ahí podés, digo, si decidís una impresión, puedes también optar por ejemplo, otra calidad de papel, por ejemplo, podría ser papel ilustración. Bueno, claro, justamente este libro tiene toda la parte de texto impresa a un solo color, lo cual lo abarata bastante, porque tienen, fíjense, de texto, de cantidad de páginas, son, de todas las cartas y textos que tienen 325 páginas de texto, porque es todas las cartas, notas, cuadernos que él escribía, toda la parte escrita del artista, y entonces luego toda esta parte de imágenes se agrupó en un solo pliego color que se imprime a 4 tintas en lugar de a una, porque bueno, la impresión color se hace con 4 tintas que son cian, magenta, amarillo y negro, y son 4 pasadas en la máquina, en una máquina de impresión, por lo cual siempre es mucho más caro que imprimir a un solo color. Y sí, también se puede, en este caso no se hizo ninguna diferenciación de papel, pero sí toda esta parte se imprimió a 4 colores en lugar de a un color como todo lo anterior. De hecho, si se fijan esperen que voy acá más abajo, más arriba, las carátulas, justamente como solo contaba para hacerlos con esta, por ejemplo, con una sola tinta, usé dibujos de él hechos en una sola tinta. O sea, no es que hay cosas hechas, pasadas a blanco y negro o eso, sino que son dibujos hechos en tinta por él y
servían bien para esta situación de tener solo como recurso una sola tinta, o sea, que fuera blanco y negro. Mario, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tenés abajo, como nombrás siempre el nombre del libro en las dos caras, yo no llego a leer mucho porque no tengo los anteojos acá, pero tenés de un lado como el título del libro, ves que dice La aventura de lo real, escrito. Sí. ¿Qué crees que sería importante para no perderse en la lectura? Así como, bueno, está la numeración de página, está el título de los libros, o sea, ¿qué cosas para llevarte a si estás en el capítulo de algo? O sea, ¿cuáles serían como los marcadores que te parece que están buenos? En este caso no tiene ese tipo de diferenciaciones tan específicas. Porque bueno, no lo pensamos así porque son principalmente todos textos, no tiene tanta, hay solo 3, acá está el índice, esperen que voy hacia abajo, y no necesita tanta navegación, o sea, no es tan complicada la navegación del libro. A veces, si el libro tiene muchos capítulos, muchos niveles de navegación y diferentes niveles de lectura en ese sentido, es importante, sí, o ponerlos o arriba o abajo, junto al folio, ese tipo de cuestiones para, o sea, titulados para la navegación del libro. Porque si no, esperen que estoy yendo al índice. Como les digo, voy al revés por el mouse. Acá está. O sea, acá son solamente cuadernos, escritos publicados, escritos objetos. Después son todos los cuadernos y todo que están puestos como en línea. Igual los textos de él muchos son textos como bastante oníricos en cierta medida, entonces son como textos obra. Y después tiene toda una parte que son solamente las cartas. Y después tiene toda la parte bibliográfica, que también, bueno, voy para arriba de nuevo, perdón. Sí, me hago bueno, nada, que tiene toda la parte bibliográfica de documentos y apéndices sobre todo lo que está hecho. Entonces, es un libro principalmente de texto. Tiene imágenes, pero muy pocas. Eso era lo que les quería mostrar, que es solamente, esto es un apoyo visual de todo lo que son sus textos. Algo que también me parece como interesante para ver, digo, pensando en el tipo de trabajos a veces como que presentan, es cómo también se incorpora ahí el epígrafe para cada una de las figuras. Les muestro. A ver. Generalmente, a ver. Igual vamos a ver otros ejemplos después también. ¿Ahí se ve bien? Sí, yo lo veo bien. Sí. Bueno, acá se ve lo que me decías, que justamente en la parte del apéndice no lo tiene, pero sí acá, es el nombre del título del libro, acá, y el capítulo. Pero son solamente 3 capítulos, entonces, 3, 4, junto con documentos y obras, 4 capítulos, perdón. Entonces, no tiene tanta diferencia, o sea, solamente tiene este dato para navegación. No hay más niveles de navegación. A veces es necesario poner más información. No sé por qué está titilando, que es raro. ¿Ustedes lo ven titilando también? Sí. No, ya no. Ahora no. Bueno, la verdad que no sé por qué se ve así, pero es raro. Bueno, acá se ve el epígrafe, que tiene un cuerpo tipográfico para toda la data del libro en sí, y después más pequeño el archivo o la información de dónde, la proveniencia de la obra. Eso está bueno para que lo observemos. En este caso, por ejemplo, les voy a mostrar lo que es, estos son papeles y documentos, pero cuando es una obra, generalmente el nombre de la obra ahí va o en negrita o en itálica.
o sea, itálica o bastardilla, inclinada. Ahí se los muestro. Por ejemplo, acá, Besos Brujos. ¿Llegan a ver esto? Sí, sí, sí. ¿Lo agrando un poco más? A ver. Allá voy, ¿eh? Por ejemplo, sin título, aunque sea sin título, es el nombre de la obra. 1900, sin título está en itálica. 1964, todo lo otro, los datos de la obra y la procedencia en un cuerpo más chico. Cuerpo es el tamaño tipográfico, ¿sí? O sea, es un tamaño más pequeño. En el caso de que sea un papel como esto ya no es una obra, es una referencia de dónde está tomado el texto. Por eso acá no está en bastardilla el nombre. Carta de Alila y Mora y Araujo no está en itálica o bastardilla porque no es una obra. Si fuera nombre de una obra de arte, una pintura, como vimos antes, ahí sí, o hay que diferenciarlo de alguna manera. Claro, lo que por ahí está bueno pensar es que más allá de la convención, que es lo que estás contando, digo, está bueno también tener como un criterio común, ¿no? En todo el trabajo. O sea, si Ah, sí, por decidiste supuesto. Eso es importantísimo. Una cosa que es básica en cualquier diseño que encaren de lo que sea es la consistencia. O sea, si todos los títulos de las obras los van a poner en itálica, todos los títulos de las obras van a... O sea, es una cuestión de... La consistencia hace al entendimiento. Si no hay consistencia, uno no entiende, porque en un caso aparece negrita, en otro caso aparece en itálica, en un caso aparece más grande, en otro chiquito. Siempre eso es importantísimo, mantener la consistencia para que el lector pueda entender cuál es el código, cuál es el criterio de esto. Eso para todo, lo mismo, si uno tiene diferentes niveles de títulos, si por ejemplo, a ver, vamos hacia arriba de nuevo. Eso está bueno que me preguntes acá, por ejemplo. Si yo tengo un título, como este, Besos Brujos, todos los títulos que sean del mismo nivel tienen que tener el mismo estilo. Estilo se le dice justamente al cuerpo tipográfico, el color, la ubicación, porque es importante que, bueno, estos siguen siendo todos los Besos Brujos, justamente para entender que ese nivel de texto es lo mismo que el otro. Si fuera un título de capítulo, otro nivel de título, si es un subtítulo más pequeño, otro nivel de título, son diferentes niveles de títulos que es importante mantenerlos en todo el libro. Justamente, acá tenemos el título de capítulo, que es correspondencia. Hay un título que corresponde a la introducción que cada capítulo tiene. Y después empiezan justamente acá, por ejemplo, cartas a Elena Ferrari. Entonces acá van a venir todas las cartas a Elena Ferrari. Fíjense que están separadas por la fecha, que es lo que está puesta en negrita para indicar principalmente a qué fecha corresponde, porque están por orden cronológico. Y eso se mantiene en todas las cartas y en todo el libro. Ahora, después, cartas Ernesto Yo. Estas, como no se sabe exactamente de cuándo son, por eso está entre paréntesis. O acá lo ven con las cartas a Ilse Fuscová, cartas a Lila y Mora y Araujo. O sea, estos títulos tienen un mismo nivel y luego
todas las cartas separadas por algún elemento gráfico que permita verlos de forma más amena. Esto es en lo que es un libro de texto, en donde uno justamente tiene muchos niveles de lectura, con títulos, subtítulos, diferentes niveles de textos que son todos diversos, porque es como una compilación. Ahora el siguiente que les voy a mostrar, no sé si me quieren preguntar algo antes de este más. Les muestro la tapa para que vean cómo era también. Esto es una tapa desplegada, ¿se entiende? A la derecha está la tapa, lo que ven en el medio es el lomo y la contratapa. Y es una imagen coloreada del autor que está, bueno, tirado en una reposera en Río de Janeiro. Y bueno, la idea fue usar esta imagen porque es un tanto molesta de ver, porque lo que vamos a tener en la tapa son los pies del artista y pintada de rojo justamente porque, bueno, un artista muy transgresor y nos parecía que esta imagen lo representa bastante. A mí me gustaría preguntarte si, por ejemplo, digamos, vos ahí estás comentando el lomo y estás comentando que está desplegado, entonces esto es un diseño pensado para ser, digamos, impreso. Sí. ¿Lo pensarías de la misma, o sea, forma si fuera para una versión que solo va a ser digital? No. No, porque ahí justamente lo lindo que tiene este libro, que sí fue impreso, es que cuando uno toma el libro en la mano, lo da vuelta y ve toda la imagen a la vez, ¿sí? O sea, como que recorre la imagen, la imagen en tapa y tapa, lomo y contratapa. Si el libro fuera digital y tuviera que tener la tapa solamente en una página, no hubiera usado, o hubiera usado esta imagen, pero te hubiera tenido que tomar un fragmento de la imagen, porque si no me quedaría pequeña en la tapa, o hubiera tomado otra imagen, pero lo que nos gustaba en esta tapa era justamente el hecho de poder recorrerla. Que uno cuando la ve, de entrada ve unos pies en una reposera. Pero cuando dabas vuelta al libro y todo, veías que era Greco tirado en la reposera con el perro en la playa. Pero justamente la idea es porque se puede recorrer un libro impreso, uno puede ver la tapa y la contratapa girando el objeto en sí. Bien, bien. Sí, estas cosas están buenas para pensar, porque a veces por ahí, en este caso, quizás a veces trabajan en una versión que es solamente o que tiene como principal objetivo estar disponible online y quizás solamente la parte, digamos, impresa la dejan como para documentación de la universidad, pero no lo piensan. No lo piensan. Diseño. Bueno, no, claro, por eso hay opciones, pero está bueno para tener en cuenta esta diferencia. Sí, una cosa importante para lo que son los libros cuando son digitales. Esperen que queríamos decirles algo. Esperen que estoy acá, ¿no? Una cosa importante si el libro es digital es justamente utilizar esa digitalidad. Por ejemplo, este libro tiene muchísimas notas al pie. No sé si las ven acá. Bueno, ahí tiene unas. Pero a ver, voy más abajo. Todo el libro tiene muchas notas al pie, porque hay cosas donde cuentan... a ver, esperen que agrando. ¿Se ven acá? Sí. Estas. Bueno, todas estas notas al pie son fíjense que, por ejemplo, acá arriba dice Las Palmas, 24 de agosto de
de 1964. El numerito ese indica, lleva la nota pie que está abajo, la 368, que es para que uno saber que es una postal con una imagen de camellos en Lanzarote. ¿De dónde se tomó este texto? En un libro de texto impreso, justamente, eso lo tenemos que tener en la misma página para poder leerlo porque está impreso. Pero en un libro digital, este numerito, en realidad lo que va a hacer es un link, en donde uno cuando haga clic sobre ese link, nos va a llevar a las notas. O sea, las notas van a aparecer al final del libro. Eso es lo que más se hace cuando es un libro digital. O sea, uno no tiene necesidad de tener las notas a pie de página porque tiene la posibilidad de los links, o sea, justamente de la interactividad del texto, ¿sí? Que sean hipervínculos estos. Está bueno. Lo mismo si hay en una bibliografía, por ejemplo, acá que hay bibliografía, en los libros digitales, es importante que esas bibliografías, si tienen, a ver, esperen que me fijo si esta la tiene, pero en muchos casos cuando hay una bibliografía figura que se sacó de un archivo que está online. En ese caso, esa dirección online tiene que ser interactiva. O sea, uno tiene que poder hacer clic sobre eso y que lo lleve a la página online. O sea, en un libro digital es muy importante conservar toda esa parte interactiva. Y en el caso, digamos, que sea al contrario, digamos, por ejemplo, porque digo, esto creo que va a pasar bastante, hay como muchas cosas que tienen en realidad, citan vínculos online, ¿en qué, digamos, cuál sería el criterio como para poder, digamos, ponerlo por escrito en una bibliografía que va a estar impresa? Ahí me voy a fijar a ver si en este que tengo como ejemplo, se los voy a... Bueno, este es otro, este es un capítulo en donde justamente está texto e imagen entrelazados. Es un libro que tengo en proceso en este momento. Es justamente el análisis de unas películas que hizo un artista. Y en este caso es importante la lectura en simultáneo con las imágenes. A ver, en esta biblioteca. ¿Es un libro sobre cine experimental, Marius? Es un libro sobre el grupo joven, que era el grupo de Magariños. Y justamente esto es una película que hizo que se llama Continuidad Plástica. Y con Arcuri, y bueno, justamente estas son todos fotogramas de la película. Divino. Sí. Estos están coloreados a mano aparte. Bueno, en este caso, por ejemplo, para mostrar lo cinético del cine, que es muy difícil de mostrar en un libro, por eso se muestra como tiras, para poder mostrar justamente el movimiento. Bueno, como es un grupo que trabajaba principalmente con cuestiones geométricas, por eso tenemos un título, o sea, es como hay una idea geométrica en el libro en donde, bueno, están los títulos puestos verticales, por ejemplo, o los folios que también son verticales. O sea, se trabaja con la ortogonalidad todo el tiempo, remitiendo a lo geométrico de los artistas. Bueno, un poco hablamos de eso, que estaba bueno que justamente que no se piense como, bueno, digamos, después cómo vuelcan el trabajo a un a un libro o a una publicación digital, sino pensarlo también de acuerdo
también al contenido, ¿no? Que estén de alguna forma enlazados. Es que eso es fundamental, o sea, siempre el diseño tiene que acompañar el contenido del libro. Yo no puedo hacer este diseño para un libro que sea de arte medieval con angelitos, no sé cómo le expliquen, ¿se entiende? O sea, no voy a usar ni esta tipografía, que es una tipografía sans serif de palo seco, totalmente modernista, ni algo en donde estoy utilizando estructuras geométricas, porque no tiene nada que ver con una cosa medieval. Ahí utilizaría otra tipografía, otra representación, otra estructura de libro. Aprovecho y tengo una consulta. Hay como un estándar en las tipografías, ¿no? Mira, en realidad los estándares son principalmente, si vos tenés que manejar texto, tiene que ser una tipografía legible. Puede ser una tipografía serif o una tipografía sans serif, que no sé si saben lo que es eso, si no les digo. La tipografía sans serif es esta que estamos viendo. Hay miles de tipografías sans serif, pero es una tipografía en donde las letras no tienen patitas. Por ejemplo, la helvética, la Arial, la Calibri, tipografías, digo, que usan en el Word normalmente, esas son todas tipografías sans serif, como esta que tienen en pantalla. Después, por ejemplo, la famosa Times New Roman es una tipografía serif. Ese tipo de tipografías, en realidad, se considera que tienen mejor legibilidad, pero también tienen una idea más tradicional, o sea, te transmiten una sensación más tradicional. Para un libro sobre artistas geométricos es como fundamental usar una tipografía geométrica también, algo que represente el espíritu del libro y de los artistas que estoy representando. Pero después, por ejemplo, hay tipografías que se pueden usar para títulos, en donde pueden ser, entre comillas, más locas, digamos, que sean más difíciles de leer, pero tienen que ir en cuerpos grandes y para títulos, porque si no la lectura se hace imposible, o sea, se hace pesada, imposible. Por eso hay tipografías que son específicas para poder leer, para que no sea imposible la lectura y que no se haga pesada también, ¿no? Porque, bueno, que resista cuerpos chicos también, porque, por ejemplo, en un cuerpo tipográfico en donde yo tengo una nota al pie como esta, esperen que voy hacia ahí para que la vean mejor, yo estoy usando un cuerpo 7, que es un cuerpo chiquito, entonces tiene que tener facilidad de lectura. Un cuerpo tipográfico para el texto 10 y una nota al pie en cuerpo 7. Y, por ejemplo, esto que es una cita, que fíjense, está separada del texto principal y con una sangría hacia la izquierda, o sea, un marginado, tiene un cuerpo menos que el texto común, o sea que yo estoy acá manejando un cuerpo 10 para el texto, cuerpo 9 para la cita y un cuerpo 7 para la nota al pie. Todos esos cuerpos tiene que ser una tipografía muy legible. Si no, si yo, por ejemplo, pongo una Comic Sans, no leo nada. Es toda una mancha. Buenísimo. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Gracias a eso. Ok. Y después les muestro para que vean también cuál es la estructura que tiene esto atrás. Para que lo vean, que es... Ahí lo ven. Lo que ven, las líneas estas que ven acá, esto que estoy marcando, ¿se ve mi cursor cuando yo marco?
¿O no lo ven? Me parece que no. Ahí va. ¿Sí lo ven? Son unos cuadraditos, el cuadradito, Sí. ¿lo ven? Sí, se ve. Ah, bueno, estas Está líneas... en la foto, chicos. Estas mis líneas que marco acá, esto es la caja. La caja del libro. Se llama así. O sea, lo que está hacia los extremos son los márgenes y esto es la caja. Este libro está diseñado con 2 columnas. Justamente acá tienen en la calle y las 2 columnas de texto. Y todas estas líneas que ustedes ven atrás, todo esto, son las líneas que organizan el texto, para que todas las columnas queden a la misma altura. ¿Ven que cada renglón está a la misma altura? ¿Se llega a ver? Sí. Bueno, eso lo que hace es que genera una organización visual donde no es todo un candombe, sino, porque si no, si todas las líneas de texto cayeran en diferentes alturas, por ejemplo, acá, si yo amplío, les muestro, un segundo, hacia voy. Empezaría a haber saltos acá donde camino queda más alto que más. En cambio, esto te genera una organización visual para poder ver que las fotos caigan a la misma altura que la línea de texto y todo se organiza. Lo que hace que sea más placentero leer y ver. Y también es más sencillo de organizar. Cuando uno tiene mucho material para organizar, es fundamental tener este tipo de ayudas y estructuras básicas para poder organizar todo el material. Yo te iba a preguntar en este caso por qué elegiste las 2 columnas. O sea, visualmente, ¿cómo ayuda que sean 2 columnas? Mirá, las columnas de texto generalmente, primero para poder organizar texto con imágenes. Las 2 columnas, o si el libro es más ancho, 3 columnas, te ayuda a poder ver imagen y texto a la vez. Porque yo puedo ir metiendo imágenes al costado o relacionándolas con el texto. Me va a permitir ese tipo de interacción entre imagen y texto. Por ejemplo, acá que te muestro ya no la estructura, sino las páginas. A ver, ahí. Fíjate, por ejemplo, acá. Yo puedo usar la doble columna, como en el desplegable que estoy mostrando acá arriba, que es un programa de cine. Puedo usar una columna, o sea, un pedazo de la columna como esta. Puedo usar las 2 columnas. Me permiten organizaciones del texto y de la imagen mucho más efectivas que si tuviera una sola columna y tendría una columna de texto ancha, que aparte es más difícil de leer, y el texto y tendría que estar metiendo imágenes en el medio, que sería muy difícil, porque me quedarían 4 líneas de texto arriba y después meter una imagen grande, se generan agujeros blancos feos. Es mucho más armónico cuando uno tiene que usar columnas de imagen y texto a la vez, usar columnas de texto. Ok. Y las notas y eso se mantiene sí en una sola columna. Podés como Claro, si... no, digo, acá en este caso queda bien, o sea, se puede combinar, digo, está bueno. Se puede combinar justamente para generar un corte y que no se mezcle. O sea, uno instantáneamente ahí ve que esto es una nota al pie. O sea, no lo vas a confundir ni con un epígrafe, ni con una cita, ni con ninguna otra cosa. La idea de que atraviese la doble columna es justamente esa, que quede totalmente diferenciado. Pero, por ejemplo, después las imágenes pueden usar un cuarto de columna,
toda la columna, pueden salirse, pueden ir al corte, o sea, eso, la imagen también puede funcionar en caja o fuera de caja. En este caso, bueno, no tengo una imagen al corte, pero se puede poner que vaya totalmente al corte de la página. ¿Sí? Porque la imagen lo permite eso. Pero bueno, por eso les mostraba la estructura, para que ustedes vean, todo se organiza en base a esto se llama grilla, se organiza en base a una grilla. Y la grilla tiene que tener constantes y variables, justamente esto, que uno pueda, si tenemos una imagen que realmente queremos destacar especialmente, se puede utilizar totalmente al corte y queda toda la página entera con la imagen. O si uno la quiere enmarcar, depende de todos los niveles de tamaño de la imagen y la relación que tenga con el texto. Pero generar columnas para texto e imagen justamente facilita eso, el tema de poder ver imagen y texto a la vez. Bien, buenísimo. Bueno, y acá les puedo mostrar también los epígrafes. Por ejemplo, un epígrafe de una película ya tiene una cuestión mucho más, es una ficha técnica. A ver, esperen acá. Ahí ven que el nombre de la obra está en itálica, que es Continuidad Plástica, que es la película, y después toda la ficha de la película en sí. Y en este caso, fíjense que tiene un poco más de grosor, como destacado, el rubro de cada cosa. Por ejemplo, el tipo de film, el metraje, la duración, paso, película, cada detalle. También, por ejemplo, en este caso, tomé como recurso mostrar en la página negra para mostrar las películas, o sea, el rollo de película acá. Esos son recursos que uno puede tomar. Bueno, en este caso, por ejemplo, son fotogramas, como una selección de fotogramas, y luego la tira de imágenes. Y después en lo de la bibliografía, justo en este que les mostré acá, no tiene citas con links, pero si en esta bibliografía, por ejemplo, y el libro fuera digital o fuera un PDF, por ejemplo, digital, si acá tuviéramos alguna referencia a una página web de donde se sacó la cita, eso tendría que ser un link. ¿Sí? Tiene que ser interactivo. Este no, porque es un libro también impreso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más sobre este me quieren hacer? Decir que está muy lindo, ese particular me gustó mucho. Ah, sí, bueno, porque es que ya empiezan a ser como hay más imagen y bueno, siempre es más atractivo. Sí, se ve muy bien. No, pero seguí en eso. Bueno, y ahora les muestro el de ¿Hago Gabriela. una consulta antes? ¿Cómo? ¿Perdón? Hago una consulta. Sí, claro. El texto de las columnas no está justificado. ¿Eso también es para mejorar la lectura o por Sí, qué? sí, totalmente. Buena pregunta.
Mucha gente cree que el texto justificado facilita la lectura. No, error. El texto justificado no facilita la lectura. ¿Por qué? Porque cuando uno justifica, lo que es necesario hacer es que el espaciado de las palabras empiece a variar. ¿Por qué? Porque no, tiene que, la computadora en sí, porque esto se hace en una computadora, tiene que empezar a ver cómo hacer para que estos espacios que tenemos entre las palabras, para poder meter todas las palabras que están en una línea, se ajusten al justificado. Entonces, se generan agujeros, que se llaman así, entre palabras, que realmente son horribles y son muy malos para la lectura. La única forma que podríamos no tener esos agujeros es tener muchos cortes de palabra. Pero bueno, también tener tantos cortes de palabra dificultan la lectura. Lo ideal es que solamente tengamos 2 cortes de palabra máximo seguidos, no 3, 2 es el máximo. O sea, por ejemplo, acá tengo un M-bargo, podríamos tener uno más acá abajo y el siguiente ya no. Y el tener una columna más orgánica justamente facilita la lectura, porque si no también uno es como que para ir para abajo, es mucho más es un bloque. Esto genera una facilidad para la lectura. Lo mismo que el tema de usar sangrías en el cambio de párrafo también es muy importante para poder ver rápidamente un cambio de párrafo. En algunos casos igual se puede usar un justificado, pero tiene que ser algo que lo amerite. En mi caso yo trato de evitarlo. Cuando lo uso, veo si no genero este tipo de agujeros que les comentaba. Y principalmente cuando son textos en inglés, que tienen menos cortes de palabra que el castellano, ahí se hace complicado poner o por ejemplo, ni hablar si es una bibliografía o algo por el estilo que tiene textos, tiene palabras que son con mayúscula, los nombres de personas, los nombres de lugares, los nombres propios no se separan en sílabas, se ponen juntos, o sea, no se ponen Ricardo, no, va Ricardo. Y entonces, ahí sí se generan agujeros sí o sí. Entonces, las bibliografías, les diría que obligatoriamente las pongan siempre desflecadas. Esto se llama desflecado. Se va a leer mucho mejor, van a evitar ese tipo de cortes raros de palabras. Otra cosa. Y aparte, a mi gusto, es más ameno también la lectura. No genera esa cosa tan rígida. Sabes que yo no conocía esto que estás contando ahora, como me resultaba más intuitiva la cosa. Y me has desasnado. No, es que yo te digo, generalmente se cree, o sea, no te digo los diseñadores, pero en general se cree que un texto en blocado va a ser más legible. Uh-huh. Y no. Es menos legible, dificulta la lectura. Sí. Sí, en un doc yo tendería, no sé, a justificarlo y después me problematiza porque quedan unos espacios horribles y me pregunto, bueno, ahora ya. Justamente, no, porque aparte, yo cuando hago este tipo cuando establezco los parámetros de la tipografía de cada texto, que es algo que se establece al principio del diseño, justamente yo pongo que haya solo 2 cortes de palabras seguidos, que no corte palabras con nombres que arranquen con mayúscula, para que no me corte el apellido de un artista, no me ponga Buenos Aires, o sea, claro, que queda horrible. Claro.
O que, por ejemplo, no me deje una letra solamente en el corte de palabra arriba, qué sé yo, si diga... Río, sí. Apóstoles, que no me quede A arriba y abajo apóstoles abajo, porque el A ese arriba es como confuso. Son todas unas cuestiones de seteos tipográficos que uno tiene que hacer al comienzo de un libro y que si uno tiene el texto embloqueado, empieza a generar estos problemas que comento. Claro, que no te quede también en la última, ¿no? La última, una sílaba tipo ahí como última parte del párrafo. No, claro, bueno, eso es otra, bueno, también, esas son todas cuestiones tipográficas. Por ejemplo, no puede quedar, porque supongamos que a mí se me terminó la columna acá y que el mismo Bardi que estoy seleccionando acá abajo, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Esto? Sí, se ve. Bueno, eso no puede pasar a la columna de arriba. O sea, esto tiene que quedar junto. Siempre son dos líneas de texto juntas o dos líneas de texto, dos líneas de texto de abajo o dos de arriba. No puede pasar una línea sola. ¿Se entiende? O sea, las dos últimas líneas del párrafo, si en el caso de que no me entre, tengo que pasar Guillermo Induni, Weider, todo esto lo tengo que pasar a esta parte del texto. Tienen que pasar dos, si no es una viuda esto. Si pasara el mismo Bardi solo, eso se llama viuda. Y si quedara del otro lado, se llama huérfana. Pero bueno, son cosas ya muy específicas. Pero a veces se parece que fuera muy fácil, pero hay que estar trabajando. Todo lo que es manejo de texto es un trabajo muy minucioso. Justamente por esto, porque no pueden... Están buenísimos los títulos igual. ¿Cómo? Está tirando un montón de títulos buenísimos. Sí. El de Es que si empezamos a hablar de todo esto, podemos dar 72 clases de esto. Pero después, por ejemplo, tampoco puede quedar una palabra, un pedazo de, o sea, como que una sílaba abajo sola. Claro. Sí, yo te preguntaba por eso, pero no. Está bueno también lo otro. Esa también es, o sea, no puede quedar ni una sílaba, ni tampoco una línea de texto sola. O sea, no puede quedar una línea de texto acá arriba. O sea, arriba, ¿sí? Una línea sola que viene del párrafo anterior, no. Tampoco. Y una pregunta sobre los párrafos también, porque, bueno, ahí veo que hay uno como un poco más cortito, pero en general veo que más o menos los párrafos en general tienen como una cierta extensión como más o menos parecida, ¿no? No parece que hay un párrafo de 3 líneas y otro de 15. Sí, eso igual lo maneja el autor. Claro, sí. Pero digo, visualmente, en este caso ellos son los autores, pero por eso lo digo, para comentarlo visualmente. Sí, claro. Justamente también forma parte de lo que les decía antes de la consistencia. O sea, si los párrafos o las oraciones eternas y todo eso es imposible de leer. Yo recomiendo que no se extiendan en oraciones muy largas y en párrafos también, párrafos muy largos tampoco. Lo mejor es las ideas, tratar de definirlas bien y en frases que no sean muy largas y en párrafos también que no sean muy largos. No me parece piola poner textos de párrafos eternos, porque no solamente por una cuestión de comprensión, sino que visualmente no queda bien. Es difícil de leer. Después también es importante el tema de las citas, manejar. Cuando una cita es larga, es importante manejarla de esta forma, ¿sí? Como está acá. Cuando la cita es corta, se puede incorporar al texto, entre comillas, pero cuando la cita es citar un párrafo, es importante que la cita se haga así, o sea, por separado. Como esto que estoy seleccionando acá.
¿Sí? Fíjense que si hay, no sé si tengo otra cita, pero acá tengo otra, por ejemplo. Esta es otra cita larga. Fíjense que enseguida se visualiza que es una cita. Sí, para las normas APA son las citas de más de 40 palabras, las que tienen que ir así. Exacto, por eso. Y entonces visualmente yo también desde el diseño tengo que generar un espacio antes, después, darle un marginado y está en un cuerpo menor que el cuerpo tipográfico del texto en sí, del cuerpo del texto. O sea, pero también eso es dar consistencia después a todo el libro, a todo el texto que hagan. Después lo que les puedo compartir es un librito que lo tengo en formato digital, que es sobre ortotipografía. Parece un nombre gracioso, pero se llama así. La ortotipografía lo que marca es justamente si va espacio antes de coma, va despacio después de coma, cómo se usan las rayas, los guiones, todo ese tipo de cosas para cuando escriban textos. Porque, por ejemplo, la gente suele poner guiones en lugar de rayas. Estas son las rayas, ¿sí? ¿Las ven acá? Aunque máxima. Sí, sí. Eso está entre rayas. Bueno, las rayas funcionan como paréntesis, no son guiones. Muy bueno, no lo sabía. Claro, Bueno. es que son para diferenciar de las citas cuando tenés citas entre paréntesis, ¿no? Entonces no usas los paréntesis para hacer aclaraciones, usas rayas. Sí, ¿no? generalmente en un texto por el estilo de un libro y todo eso no se usan paréntesis, se usan rayas. Las aclaraciones van entre rayas y la raya es un poco más larga que el guión. El guión se usa para separar cifras o palabras que sean compuestas. Y es más corto y va pegado entre medio de las dos cosas. Por ejemplo, 1970, 1972 va con guión en el medio que van pegados. Y en este caso va espacio antes y espacio después. Paréntesis. Bueno, todo esto tiene toda una cuestión de normas, que si quieren después les comparto Sí. Que los puede interesar. Sería buenísimo y se los pasamos. Sí, la verdad que estaría buenísimo. Creo que en realidad si vos lo haces así pegado, ya te lo toma como una raya y no como un guión, sino tiene algo como conectado. No te creas, ¿eh? ¿No? Me mandan 1000 veces textos en donde están guiones. Y el problema es que cuando yo planto un texto con guiones, el guión también es el guión de corte, entonces lo corta. Claro. No queda pegado. Después también hay que tener cuidado con los dobles espacios. Hay cosas que hay que buscar y reemplazar o tratar de evitar. O sea, hay justamente cuando ustedes ven acá, a ver, esperen que vuelvo a esto. Yo acá lo tengo, el texto está con invisibles, se llaman así. ¿Ven estos símbolos que están acá? Los símbolos azules. Justamente en el título que está puesto vertical, hay símbolos al final de cada línea, que es un símbolo de párrafo, este es un símbolo de salto de línea. Hay un montón de símbolos que indican si hay dobles espacios, si hay un salto de página, salto de línea. Eso cuando usan el Word pueden pedir que muestren los invisibles. Y así ven si están dejando dobles espacios, si están haciendo alguna cosa de esas que después se ve mal. ¿Sí? Bueno, lo mismo, bueno, por eso le digo, después manejo de los espacios, que no hay espacio delante de la coma, no hay espacio delante del punto, esas cosas hay que tener cuidado también.
¿Alguna pregunta más de este o paso al siguiente? Nadie hace ruido porque no quieren interrumpirte, no están haciendo caras. Pasá y después de última abrimos a preguntas. Bueno, yo pues no los veo ahora, No, por no, eso. pero todos están haciendo con la cabeza, pero no por eso me di cuenta. Sí, Ok, sí, ok. Bueno, les muestro ahora el de Gabriela, que es este. Ahí, Gaby, vos también podés hablar un poco de... Bueno. Bueno, en el libro de Gaby, justamente como era un libro principalmente de videos, en donde la palabra hablada, en este caso, era también muy importante, la palabra, justamente el texto en sí, en muchos casos cobra la presencia de imagen. Ahora les voy a mostrar. Bueno, acá también son 2 columnas. Acá ven también cómo se intercalan imágenes y textos. Bueno, acá tienen una tipografía. Acá justamente, por ejemplo, hay uso de una tipografía típica como de carteles, como es lo que se llama letra de molde antiguamente, porque es una letra como se hacían antiguamente los carteles, que justamente por el tipo de libro elegimos esta tipografía, como de cartel callejero, y después una tipografía, esto es una tipografía serif, justamente para contrastarla con esa. Una tipografía como mucho más humana, más cálida, para contrastarla con el cartelón. ¿Ven las patitas de la tipografía? Esperen que ahí voy. Bueno, esperen que sí, ahí voy, ahí. Ven que la H, por ejemplo, en las puntas tiene patitas y tiene rulitos y bolitas y demás. Todo eso son justamente se llaman serif. Es como, por ejemplo, la Times, que también tiene ese tipo de texto, ese tipo de forma. Bueno. Acá esto, como lo ven, también tiene el tema del texto y de texto como lo vimos antes a 2 columnas. Pero a lo que me refiero cuando ya la palabra se transforma en imagen es cuando ya cobra un tamaño tipográfico y una puesta en página a nivel que ya es una imagen en sí. A mí me gusta mucho esta puesta, esta parte, Mario. Hablo de mi propio libro, pero esta cosa con la tipografía del cartel y la imagen en blanco y negro, me parece que funciona súper bien. Sí, bueno, justamente lo importante en el libro era esta cuestión del cartel. Esperen que no quiero que se vea como imágenes así seguidas, porque si no se ve, es difícil. A ver si lo puedo sacar. No sé por qué no me... Al lado de donde dice 50% es. Sí, pues no me acuerdo, me agarró una laguna ahora y no puedo. Fíjate que tenés la flechita en azul, manito, menos, más, 50% al lado. Acá, Ahí. a esto decías. Sí, es Sí. verdad, fit one full page. Ahí va. Gracias. Bueno, ahí lo ven mejor.
Estoy yendo para arriba de nuevo, perdón. Ahí voy para abajo. ¿Ven lo que les digo? Que el tema de la tipografía en este caso, o sea, el texto, se transforma también en imagen. O sea, tiene como un mismo nivel de la imagen. Era la forma también de representar la parte verbal que tenía el video, que si no, no la podíamos mostrar. Que era tan importante como la imagen. Una pregunta que me surgió ahora que veía también imágenes de obras, ¿no? Que vienen de video. Sí. ¿Qué pasa con el tema de cómo manejás, por ejemplo, el tema de la calidad, ¿no? Porque quizás sacás un estilo de un video que es un material, qué sé yo, que tiene cierto tiempo y no conseguís una buena calidad. Bueno, ¿qué Sí, es re importante esa pregunta, me parece, ¿no? Bueno, primero que cuando es video, o sea, no puede, nunca va a ser una foto. Por ejemplo, en este caso, acá lo ven. Es un video de 2002 y que está sacado de la tele, ¿no, Gaby? Estas imágenes estaban sacadas de la tele, si no me equivoco. Estás muteada, Gaby, me parece que estás hablando y... Sí, no, que es calidad VHS, es como una muy, muy, muy mala calidad, es 720, 576. Por eso, el tema con lo que es imagen de video, ya todos sabemos que se va a ver pixelado y no, me parece que es inherente ya al tipo de video, nunca va a tener la calidad, no es que la calidad, sino la definición que puede tener una foto, a menos que sea super HD, no sé, gigante. Pero si eso fue una decisión, ¿no? Creo que también esto hablamos, porque hay gente que intenta ocultar eso, ¿no? Como... Claro, a mí no me parece que haya que ocultar nada. Esto es un material documental y que Gaby lo transformó en su obra, pero son imágenes de la tele que yo, de hecho, me las acuerdo también, y que justamente tienen ese valor documental que me parece súper fuerte visualmente. Como algo que es real, que fue real. Y entonces me pregunto, ¿qué pasa si, por ejemplo, las imágenes no tienen la calidad, digamos, aceptable, pero no tienen este valor? Porque digo, a veces también pasa que es la foto que tenía, la saqué con el celu. Bueno, siempre la imagen igual de la forma que esté, o sea, aunque sea una foto con el celular, hay fotos hay fotos que no suman. Cuando la foto no suma, hay que eliminarla. Si la foto es de mala calidad, pero cuenta algo, ok. Pero si la foto es para rellenar, hay que volarla. Yo por lo menos estoy en contra de los rellenos. O sea, si la imagen cuenta algo, tiene mala calidad, pero es una imagen documental, me transmite algo, está contando algo, me parece que es válida y hay que tratar de ponerla lo mejor posible, pero tiene que estar. Ahora, si la foto es malísima y podemos prescindir de la imagen, yo la elimino. ¿Sí? Genial. A mí me parece que estas imágenes justamente son súper fuertes, son de camiones de ganado que se caían en la ruta y la gente que iba a carnear las vacas ahí en el momento. Son imágenes fuertes que me parecía que, lo hablábamos con Gaby, que
son súper intensas. Aparte, justo arrancábamos toda esta serie de imágenes con, como decíamos, esta imagen de un territorio habitado por desesperados, en donde ya esto funciona no solo como título, sino como imagen también. Son imágenes de caos, de drama. O bueno, por ejemplo, la decisión de poner estas imágenes sobre negro también. Te hago una pregunta. Sí, Como este es mucho más raro en términos de mezclas de cosas, sí. ¿cómo haces cómo pensás las unidades? O sea, porque cuando por ahí si ellos tienen referencias de muchas cosas diversas, está bien, acá la unidad es un artista, pero más allá de, digamos, del libro de Gaby en particular, que es como la que une, ¿cómo pensás la unidad cuando hay como material muy diverso? Mirá, en eso tenés como diferentes formas de encarar la organización. Hay veces que encaro por sentido, o sea, por viendo todo el material que quiero, que tengo, cómo generar un relato con eso, cómo se van encadenando las imágenes para contar algo, justamente. Y a veces, si no, por ejemplo, a veces es supongamos que tengo que son obras, a veces es por un sentido, puede ser hasta cronológico, puede ser un sentido meramente visual, en donde por similitudes, no sería la palabra, similitudes y diferencias y contrastes, a veces también por contraste. Es importante, por eso es muy importante tener todo el material a la vez. Muchas veces hay gente que quiere empezar a hacer algo con pedazos y yo no lo recomiendo, porque uno necesita tener una visión integral. Hay que ver el todo. Está buena esta idea del todo, sobre todo para que tengan todas las tesis finales terminadas. Es que yo creo que sí, uno tiene que tener, yo les recomiendo que tengan el texto y todas las imágenes que les parezcan que pueden ilustrar ese texto y bueno, empezar a estructurar y encadenar esas imágenes con el texto, viendo contrastes y similitudes y a veces justamente relatos que quieran establecer por medio de las imágenes también. Está bueno, gracias. No, para mí ese es principalmente el desafío de cualquier trabajo de este tipo. Pero por eso también hay que meterse mucho en el trabajo. No es solamente armar un álbum de figuritas esto. Hay que leer, conversar con el autor, pensar, ver todo el material. Es la única forma. Si no, se transforma en un álbum de figuritas. Marios, mis alumnos y mis alumnas conocen lo que hago ahora. ¿Cómo? ¿Nunca lo habían visto? No. Bueno, pero justamente acá viene el tema de la necesidad de texto e imagen como al mismo nivel, porque bueno, en el video
el personaje acá está hablando y leyendo esto que ponemos a la izquierda. Y la imagen puede ser muy linda, pero también es muy importante lo que dice. Bueno, pregúntenme lo que quieran, ¿eh? No, estos son los textos, ya las traducciones. ¿Tienen alguna cosa para preguntarme? No sé, ¿eh? Abran micrófonos, así hacemos más conversación ahora. A ver, yo los veo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esperen, ahí pongo yo, saco esto de compartir, que si no... Hola, hola. Estoy acostumbrada a usar el Zoom, nunca uso el Google Meet, entonces no es en la vida. Ahí, acá estoy. Bueno, acá estoy. No sé si le sirvió, si les aclaró algo, si le... Espero haber ayudado un poco. No, ni hablar, o sea, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Hay un montón de cosas que a veces en la práctica así más de, como vamos tocando de oído, ¿no? Y vamos como imitando ciertas cosas que vemos, pero hacer un repaso de esta manera está muy bueno para anotar todo y dejar como todo un poco más como conciso. Y bueno, como en primer lugar agradecerte por ayudarnos con esto, que es una parte re importante, muy importante y que, como ya dije, a veces solemos hacer muy de cualquier manera o de una manera muy artesanal, sin entender bien. Sí, si no es difícil, si uno no tiene como una base de eso, es muy difícil. Claro. Y bueno, un poco quería hablar para preguntarte si, por ejemplo, en algún caso, es una duda que me surgió ahora puntual viendo como un material que tengo acá, si puede tener sentido o qué tipo, o sea, si se suele hacer la idea de agarrar una imagen, por ejemplo, o designar una parte digamos, del material que solo va a estar como dedicada a las imágenes y ¿Sí? que nunca hay texto. ¿Eso puede funcionar? ¿Que solo sea imágenes? Por ejemplo, si uno tiene texto y las imágenes siempre van a aparecer en el mismo lugar. Sí. Y si no hay imágenes, hay un espacio en blanco ahí. Entonces como que queda el texto. Eso es algo que se puede como... A ver si te entiendo bien. ¿Vos decís poner el texto por un lado y las imágenes por otro? Claro. Sí, claro que puede funcionar. ¿Sí? Vos podés generar solo que el texto sea para la lectura toda de corrido. Por eso mostré el primer ejemplo donde solamente tenías un apartado de imágenes, porque en algunos casos vos podés querer que la imagen no te interrumpa el texto. Claro. También hay veces que, muchas veces el autor me pide o lo hablamos, en donde no quiere que le interrumpa el texto y sencillamente a veces hasta se pone solo una referencia, como ver página tanto, donde se habla de tal imágenes. O si no, sencillamente armar un bloque de imágenes en donde, bueno, ahí tenés que armar un buen relato visual, donde así como tuviste un relato de texto,
después tenés que tener un relato de imágenes. O sea, no es que vas a poner ahí un álbum de figuritas tampoco. Claro. Tenés que darle un sentido a las imágenes. ¿Por qué vas a arrancar por una imagen y no arrancas por otra? ¿Por qué pones una imagen de un lado y por qué pones la otra de frente a esa? O sea, tenés que sentarte a pensar y ver cómo generás sentido en ese relato visual que vas a hacer. Claro, entiendo. En el caso de tomar esa decisión, aparece esta nueva como esta nueva necesidad de pensar la narrativa de las imágenes. La narrativa de las imágenes, exacto. A mí me parece súper importante. Y te digo, no es sencillo. O sea, alguien podría pensar que ponerle el texto por un lado y las imágenes por el otro es más sencillo. Pero no, porque si las imágenes justamente tienen que tener una narrativa, nada, te tenés que sentar a pensar. Ay, no. Es que si no te va a quedar como te digo, como un álbum de figuritas de nada, una fotito al lado de la otra que no dice nada. Es casi como curar una muestra de arte o compaginar una película, ¿viste? ¿Qué pones al lado de qué? Yo te iba a preguntar con respecto a los textos digitales, en las referencias sonoras, por ejemplo, de alguna obra, o ¿se suele usar que me linkea a la obra o no se hace? Mira, nunca me pasó, pero me parece que yo lo haría, me parece buenísimo. Porque a mí se me ocurrió con los sonoro y con las entrevistas, por ejemplo. O sea, que la cita, si yo, no sé, la entrevista la vi en YouTube. Yo lo pondría, bueno, no, sí, a YouTube sí se linkea mucho. Pero, por ejemplo, si tuvieras algo que tenés que escuchar un tema de algo, no sé, estás hablando de alguien y hablas de un tema de alguien, o sea, de una obra sonora, me parece que está bueno que puedas escucharla. Todo lo que vos puedas sumar en un libro digital, tenés esa posibilidad de sumarle toda la interactividad que puedas. Entonces, a mí me parece súper interesante que si me estás hablando, qué sé yo, de películas de western y me querés hablar de los temas de Morricone, sobre los spaghetti western, pueda escuchar un tema de Morricone, a ver cómo es. O del tema que vos me estás hablando, ¿entendés? Me parece que suma. Y después te iba a preguntar, suponete que decido dedicarme un tiempo y meterme con algún software como para hacerlo bien en la parte del diseño. Sí. El cual decís, bueno, me parece que, no sé, lo podés hacer perfectamente con Word si te metes un poquito más, o trabajar con InDesign o alguno... No, tenés que hacerlo en InDesign. Ok. El programa para hacer publicaciones es InDesign. O sea, vos en el Word vas a manejar un texto, un autor escribe en un Word. También los autores me traen los textos en Word. Pero en Word hay miles de cosas que no maneja. Bien. Eso después lo tenés que trabajar en InDesign. Bien, ok. Gracias. No, por favor. Y las imágenes las tenés que trabajar en Photoshop. Todo Adobe. No queda otra. O sea, las imágenes igual, eso también tenés que saber que para una publicación en digital, las imágenes van de una forma y si la publicación es para impreso... Por el modo de color, decís. Modo de color, resolución. Vos imaginate que para una publicación digital con 72 dpi alcanza, con puntos por pulgada, es una cuestión técnica, ¿no? La resolución de la imagen. Y una imagen para impresión en offset, o sea, en una imprenta, necesitas 300 dpi. Okay. Y eso al tamaño de la impresión, ¿no? Siempre te dicen, mándamelo en alta. Pero alta, ¿para qué tamaño? Porque yo te puedo mandar una imagen de 1 centímetro por 1 centímetro a 300 dpi, vos no vas a ver nada. O sea, siempre la resolución son 300 dpi al tamaño de la impresión. Vos querés que la imagen quede impresa a doble página, tendrá unos 40 centímetros de ancho la imagen, esa imagen a 40 centímetros de ancho tiene que tener 300 dpi. Bien. Y no sirve forzar las imágenes ampliándolas. Eso es otro tema. A no ser que, bueno, ustedes que trabajan bastante con video,
pueden llegar a hacerlo, pero sabiendo que se van a romper las imágenes. O sea, van a perder definición. El Photoshop te incorpora, te va a agregar píxeles donde no están los píxeles. Entonces hace un cálculo ahí más o menos, pero no te va a quedar una imagen súper nítida ni nada muy definido. Por ejemplo, con esas imágenes que vimos que estaban sacadas de la tele, de lo de Gaby, ahí obviamente yo las tengo que ampliar un poco en Photoshop para que puedan ser imprimibles, pero ya ves que no quedan nítidas. Ese es el tema. Sí. Si me quieren preguntar otra cosa, yo feliz, no hay problema. ¿Alguien más? Aprovechen la generosidad de Marius, que está buenísimo, porque la verdad que en la universidad no hay, como te comentaba, no hay un espacio para hablar de estos temas, no hay, es increíble, pero bueno, no hay un espacio donde hablar de la imagen articulada o de la imagen texto, ¿no? Quizás en talleres de imagen, pero que están más dedicados a la imagen en movimiento, ¿no? Y tienen que hacer un montón de trabajos escritos, donde tienen que usar imagen y donde tienen que hablar de sus propios trabajos, entonces... Claro. Sí, igual, sí, es verdad, y después tienes mucho de práctica, la van a ir ganando. Sí. Pensaba, por ejemplo, cuando mostraste el primer ejemplo de las cartas, yo veía que después cuando estaba el material del registro, el escritor como que era todo medio grafiteado, medio borroneado, boceto, y yo pensaba, bueno, ¿por qué no tomó esa estética para plasmarlo en el libro? Y después dijiste, bueno, fue una decisión como que lo principal sea el texto, como darle importancia. Exacto, porque el tema es que si yo te pongo todas las cartas, que son como 100 cartas o una cosa así, todo grafiteado, ¿cuánto lees de eso? Claro. Nada, Sí, a mí me surge como, claro, no, yo hubiera tomado el concepto y hubiera agregado grafitis, poner en medio del texto, y capaz que ahí no funciona, o sea... No, por eso, justamente por eso usamos en viste, no sé si se acuerdan, la primera página, las primeras páginas que se llaman las guardas del libro, porque son como la primera página antes de lo que ya viene, que es el libro en sí, es entre la tapa y la guarda, la tapa y el libro en sí, se llaman unas cosas que son las guardas. Ahí lo que hicimos fue justamente mostrar esa escritura de él, así todo hecho mierda, digamos, pues escribía todo grafiteado, y bueno, y después mostrar estas referencias, pero después el texto en sí era importante que fuera legible, muy legible, porque es un libro de investigación, o sea, lo van a usar académicos, gente que necesita que ese libro sea muy legible. Esa era la idea en ese texto. Hay veces que sí, es un libro más de artista y que no importa, o que son pocos textos, ahí sí podés hacer otra cosa con el texto, pero cuando es un libro donde vos, documental, lo importante es que vos puedas leerlo y que no sea una pesadilla leerlo. Okay. O sea, también siempre hay una cosa que es muy importante, es que el diseño no tiene que estar por arriba del contenido. El diseño acompaña y es el soporte de un contenido. Si el diseño se ve más que lo que estoy mostrando, es un mal diseño. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, yo agarro la obra de Gaby y me hago la cheta yo con eso y entonces empiezo a meter toda mi estética, lo que a mí me gusta y no sé qué, mis colores, y paso por arriba de la obra de Gaby. Entonces, bueno, vas a ver la obra de Gaby, vas a ver lo que estoy poniendo yo. Lo mismo en cualquier cosa que vos muestres. Por eso yo no soy artista. Yo estoy al servicio del artista. El diseño está al servicio del arte o al servicio de un contenido. No, yo no, pues yo si soy artista hago lo que se me canta. Claro, pero yo no puedo hacer lo que se me canta. Yo tengo que hacer un diseño que represente lo que estoy comunicando. Yo no voy a hacer lo mismo para esta obra que si viene alguien que se dedica a hacer, no sé, un libro sobre
cumbia colombiana. Y no le voy a poner ni la misma tipografía, ni los mismos colores, ni la misma estética. O un libro sobre punk, tampoco. O sea, vos tenés que ver qué estás comunicando, y eso tiene que, y después tenés que ver la funcionalidad que va a tener. Como te digo, si es un libro para que después gente que estudia pueda leer, y sea, no me puedo hacer la loca con eso y que vos digas, che, pero y esto leí una carilla y ya me quedé ciega. ¿Entendés? O sea, siempre tiene que tener una funcionalidad. Y principalmente tiene que comunicar. O sea, el diseño comunica. No es arte. Gracias. No, por favor. Bueno, gracias, Marius. No, por favor. Cuando quieran, acá estoy. Gracias de verdad, la verdad que me parece súper rico Sí, y muy generosa muy generosa. Bueno, espero que les sirva, por lo menos un poco. Ya te mostraremos luego qué surge. Bueno, dale, cómo no. Gracias, Mario. Bueno, Les mando un beso a todos y bueno, suerte con las tesis. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.